En el universo de la prensa rosa, donde durante décadas se ha medido cada palabra cuando se trata de la monarquía, acaba de producirse un movimiento que muchos califican ya como histórico. Una publicación de referencia ha decidido cruzar una línea que hasta ahora parecía intocable, llevando a su primera página una idea que durante meses, incluso años, ha circulado en voz baja: la existencia de una fractura profunda dentro del núcleo de la Casa Real española. No se trata de un matiz, ni de una discrepancia puntual, sino de algo mucho más serio, algo estructural, algo que afecta a los propios cimientos de la institución. En este miércoles 22 de abril, desde primera hora de la mañana, el ambiente mediático está completamente agitado. La sorpresa no es solo el contenido, sino quién lo firma. Hablamos de una revista tradicionalmente cauta, incluso alineada en muchas ocasiones con la narrativa oficial, que ahora ha optado por dar un paso al frente. Ese gesto, por sí solo, ya dice mucho más de lo que aparenta. Porque cuando un medio que siempre ha sido prudente decide exponer una situación así, es porque considera que el contexto ha cambiado lo suficiente como para asumir el riesgo. Antes de adentrarnos en todos los detalles, conviene señalar algo importante. Este tipo de contenidos no se sostienen sin una audiencia que los respalde. Si sigues este canal y todavía no estás suscrito, hacerlo es una forma directa de apoyar este tipo de información. No tiene coste, y además te permite recibir cada actualización, cada análisis y cada directo que está por venir, porque lo que se está gestando ahora mismo promete dar mucho más de sí. Entrando de lleno en la cuestión, la portada que ha encendido todas las alarmas está diseñada con una intención muy clara. No es casualidad. Por un lado, una imagen que agrupa al rey emérito junto a las infantas, por otro, una fotografía de los actuales monarcas. Dos bloques visuales perfectamente diferenciados, separados no solo por el encuadre, sino por todo lo que simbolizan. Y sobre esa dualidad, un titular directo, sin rodeos, que habla de una ruptura total. No se especifica en qué punto exacto se produce esa ruptura, pero tampoco hace falta. El mensaje es lo suficientemente potente como para que cualquier lector entienda la dirección en la que apunta. Lo más llamativo es la forma en la que se ha construido ese mensaje. No hay acusaciones explícitas, no hay detalles concretos que puedan ser fácilmente rebatidos. Es una jugada calculada, casi quirúrgica, que permite lanzar una idea muy fuerte sin exponerse a consecuencias inmediatas demasiado agresivas. Aún así, resulta difícil imaginar que este movimiento no tenga alguna repercusión interna. Aunque no se produzca una respuesta pública, es muy probable que desde dentro se tome nota. Este paso marca un precedente. Nunca antes una revista de este perfil había planteado de manera tan abierta la existencia de dos frentes dentro de la familia real. Por un lado, el entorno del rey emérito, arropado por sus hijas, manteniendo una presencia constante y cohesionada. Por otro, los actuales reyes, cuya imagen conjunta, aunque sólida en lo institucional, empieza a generar dudas cuando se analiza fuera del protocolo. Y es precisamente en ese terreno, el de lo no oficial, donde surgen muchas de las incógnitas. En los últimos tiempos se ha hecho cada vez más evidente que, fuera de los actos marcados por la agenda, la coincidencia entre ambos es mínima. Las apariciones conjuntas en contextos privados son escasas, casi anecdóticas. Cuando surge alguna imagen compartida, lo hace en un contexto muy concreto, casi medido, lo que lleva a muchos a interpretar que existe una intención clara de proyectar una normalidad que, en la práctica, resulta difícil de sostener. La distancia, por tanto, no se anuncia, pero se percibe. No se confirma, pero se intuye. Y lo más relevante es que cada vez hay menos esfuerzo por disimularlo. Durante mucho tiempo, la estrategia parecía clara: mantener la imagen institucional por encima de cualquier circunstancia personal. Algo que, por cierto, no sería nuevo en la historia de la monarquía. Sin embargo, el contexto actual introduce un elemento diferente. La presión mediática y social es mucho mayor, y la capacidad de ocultar o diluir ciertas realidades es cada vez más limitada. De forma paralela a todo este entramado, emerge un elemento que no solo añade más tensión al relato, sino que prácticamente se ha convertido en uno de los ejes centrales de la conversación: el blindaje casi absoluto que rodea la esfera privada de la reina. No se trata únicamente de discreción, algo lógico en figuras institucionales, sino de un nivel de opacidad que, con el paso del tiempo, ha terminado generando más interrogantes que tranquilidad. La ausencia de imágenes espontáneas
La escasez de información fuera del guión oficial y el control extremo de cada aparición han construido una especie de muro difícil de traspasar. Resulta especialmente llamativo que, en una época donde prácticamente todo queda registrado, documentado y difundido en cuestión de segundos, apenas existan instantáneas naturales, ajenas al protocolo, que muestren una faceta más cotidiana. Y cuando esas imágenes aparecen, porque, en ocasiones puntuales, lo hacen, su impacto es inmediato. No pasan desapercibidas. Se analizan al milímetro, se interpretan, se contextualizan y, sobre todo, se comparan. Cada gesto, cada compañía, cada detalle cobra una dimensión desproporcionada precisamente porque rompe con esa narrativa tan controlada. Es en esas excepciones donde muchos creen encontrar pistas. No pruebas concluyentes, pero sí indicios que invitan a cuestionar la versión oficial. Porque cuando algo se protege con tanto empeño, inevitablemente surge la duda. ¿Qué hay detrás de ese control tan férreo? ¿Se trata simplemente de preservar la intimidad o existe una intención más profunda de evitar determinadas exposiciones? Las respuestas, de momento, no son claras. Y ese vacío informativo no hace más que alimentar la sensación de que hay piezas que no encajan del todo en el relato público. A partir de ahí, el foco se amplía y el contexto se vuelve aún más complejo. Mientras esta dimensión más privada permanece prácticamente inaccesible, el resto de actores continúan desarrollando su papel en un escenario que parece cada vez más fragmentado. El rey emérito, por ejemplo, sigue protagonizando titulares con cada uno de sus movimientos. Sus desplazamientos, sus apariciones y su entorno generan una atención constante, casi automática. A su lado, las infantas proyectan una imagen de cercanía y cohesión que contrasta con otras dinámicas internas. Frente a ese bloque, la percepción sobre los actuales monarcas se construye de una manera distinta. Cumplen con su agenda, mantienen la imagen institucional, representan con corrección su papel, pero cuando se observa más allá de ese marco oficial, la sensación cambia. Muchas veces aparecen como dos figuras que coinciden en actos, que comparten responsabilidades, pero cuya conexión en el ámbito personal resulta cada vez menos visible. No es tanto lo que se muestra, sino lo que no se ve, lo que termina generando más preguntas. En medio de esta situación, la figura de la heredera adquiere una relevancia especial. Su llegada a la mayoría de edad fue interpretada por muchos como un momento clave, casi simbólico, que podría marcar un antes y un después. Durante meses se alimentó la idea de que, una vez superada esa etapa, podrían producirse movimientos más evidentes, decisiones que hasta entonces se habrían pospuesto por razones institucionales. Sin embargo, ese punto de inflexión ya ha pasado, y lo cierto es que, al menos de cara al público, no se ha materializado ningún cambio drástico. No ha habido anuncios, ni giros inesperados, ni transformaciones visibles en la estructura que se proyecta. Pero eso no significa que nada haya cambiado. Lo que sí se ha modificado, y de manera notable, es la forma en la que se interpreta cada detalle. Ahora todo se observa con una lupa mucho más precisa. Cada ausencia, cada coincidencia evitada, cada gesto aparentemente insignificante se convierte en objeto de análisis. Y es ahí donde aparece la gran pregunta que sobrevuela todo este escenario, una cuestión que muchos consideran inevitable. ¿Por qué no se afronta abiertamente lo que, para una parte de la opinión pública, ya resulta evidente? En una sociedad donde la transparencia se ha convertido en una exigencia creciente, el silencio prolongado no actúa como escudo, sino como amplificador de dudas. Cuanto menos se dice, más se especula. Cuanto más se intenta contener la información, más crece el interés por descubrirla. En este contexto, el papel de los medios de comunicación se vuelve especialmente delicado. Informar implica, en muchas ocasiones, incomodar. Y precisamente por eso cobra valor el hecho de que determinadas publicaciones decidan abordar temas que durante mucho tiempo han permanecido en un segundo plano. No se trata de invadir la intimidad, sino de reconocer que hay cuestiones que, por su impacto institucional, trascienden lo puramente personal. Por eso, el movimiento que hemos visto recientemente no es solo una portada más. Es un gesto que, aunque medido y cuidadosamente construido, rompe con una dinámica establecida durante años. No ofrece todas las respuestas, ni entra en detalles profundos, pero lanza una señal clara. Hay aspectos que ya no se pueden seguir ignorando. A partir de este punto, el desarrollo de los acontecimientos queda completamente abierto. La reacción desde dentro, si se produce, probablemente seguirá la línea habitual.
discreción, contención y ausencia de confrontación directa. Sin embargo, el ámbito mediático ya ha iniciado un camino que difícilmente tendrá marcha atrás. Cuando se cruza cierta línea, es complicado volver al punto anterior. Y mientras tanto, la percepción pública continuará evolucionando. Porque, al final, más allá de comunicados oficiales o estrategias de imagen, lo que realmente configura la opinión colectiva es la suma de pequeños detalles, lo que se ve, lo que no se ve y, sobre todo, lo que se intuye. Con todo esto sobre la mesa, la conversación queda abierta. Ya no se trata únicamente de lo que ocurre dentro, sino de cómo se interpreta desde fuera. ¿Estamos ante una construcción mediática que magnifica la realidad o frente a una situación que, simplemente, ha tardado demasiado en salir a la superficie? Esa es la reflexión que muchos empiezan a hacerse. Y, como siempre, el debate sigue creciendo.